Buenos, buenos días, hermanos. Otra oportunidad. Buenos días, hermanos. Vamos, sacúdase, despiértese. Capítulo número 12. Estamos en el punto número 4, ¿verdad? Vimos que resuelve la dureza de nuestro corazón y la impureza de nuestro corazón. ¿Quién lo resuelve? Dios. ¿Usted sabe cómo lo resuelve? Tiene formas, pero esas formas dependen de una. Puede ser varias formas por medio de su palabra, pero todas las formas de Dios dependen de una. Sin esa una, Dios no pudiera efectuarlas. Y es el depósito de la vida de su Hijo en nosotros. O sea, si Dios no deposita la vida de su Hijo en nosotros, no funciona lo demás. Por eso la Biblia dice que la carne es. Cuando la vida del Hijo viene a ser impartida en nuestro espíritu, empieza la transformación, empieza la limpieza y la sensibilidad al obrar de Dios en nosotros. Pero sin la vida de su Hijo, Él no hace nada. Todo lo que Dios va a hacer inicia impartiendo la vida de su Hijo en la iglesia. Ahí inicia el proceso. Y me digo yo, ahí inician las experiencias espirituales. Ahí inician el proceso y el obrar de Dios en nuestro interior. Porque esto es clave entenderlo, hermano. El nuevo pacto, ya pasamos ese punto, creo que fue el tercero o el segundo, no lo recuerdo, que decía el punto central del nuevo pacto es la vida de Dios impartida en nuestro espíritu. Ahí inicia el nuevo pacto en su Hijo. En su Hijo, en nosotros. Y el nuevo pacto es interno, es espiritual y es eterno. Y eso es clave entenderlo, que todo el obrar de Dios, así como lo dijo ahorita, y a veces parece algo impactante decir, Dios resuelve el problema de la dureza y el problema de la impureza, pero para resolver ese problema depende de algo. Entonces de repente uno se pregunta, ¿cómo Dios, que es todo lo posible, dependa de algo? Te quedas tú. Y sí, hermano. ¿Por qué? Porque Él mismo, ¿cómo decirlo ahí? Él mismo establece, lo voy a decir así, Él mismo establece las reglas y Él mismo las respeta. Él establece el nuevo pacto y lo voy a decir de esta manera, y él mismo, el Dios todopoderoso, se limita a actuar conforme a lo que Él mismo estableció en el nuevo pacto. Y Dios no va a actuar fuera de lo que Él mismo estableció. Y Él estableció en nosotros, en su Hijo, en nosotros un nuevo pacto. Y todo lo que Él va a obrar depende del nuevo pacto. Dios se convirtió en una experiencia o en una realidad interna en nosotros. Y todo lo que Dios va a hacer y todo lo que Dios ha hecho es interno, que terminará afectando lo externo. Es lógico y debiera de afectar lo externo, pero todo lo que Dios va a hacer es interno. Y a veces oramos para que Dios haga algo, esperando nosotros que Dios haga algo, y dice, no, es que para eso me impartí a ti.
para que eso que tú me estás pidiendo, yo lo pueda hacer a través de ti. Y es sumamente importante entender. Y esto es son las clases dominicales. Estamos arribando a un mayor entendimiento de cómo funciona Dios a través del nuevo pacto. Se imparte a su Hijo, y si lo resumimos a la lección que estamos viendo, es que a través de su Hijo nosotros, que más adelante le llama la ley del Espíritu, produce la sensibilidad, resuelve el problema de la dureza del corazón, resuelve el problema de la impureza de nuestro corazón, y el C que dice, Dios resuelve el problema de nuestra incapacidad de amar a Dios. ¿Usted ha oído a gente decir que ama a Dios sin estar en Cristo? Y ese amor, ¿en qué está basado? Porque si el amor con el que yo amo a Dios no está basado en su amor no es real. Mi amor por Él no es real. No es que no es que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y Él resuelve la incapacidad de amar a Dios. Nadie puede amar a Dios sin su amor. ¿Y quién es el amor de Dios? ¿Perdón? El Hijo. ¿Quién tiene al Hijo? A través del Hijo, Dios nos está capacitando para amarle como Él nos ama. Porque somos depósito, no sé si la palabra objeto es correcto. ¿Somos objeto de su amor o somos un depósito de su amor? Un recipiente de su amor, que es su Hijo en nosotros. Y así es como Dios resuelve la incapacidad de amar a Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor está en nuestro espíritu. Todo el amor, perdón, todo el amor con el que Dios nos amó, ¿en dónde se encuentra? En nuestro espíritu. Todo. Y todo ese amor con el que Dios nos amó necesita ser revelado al alma. Porque cuando al alma se le revela el amor, se vuelve imparable. Pero todo el amor ya está en nosotros a través de su Hijo. Y el amor de Dios pueda que experimentemos un sentir, pero sabemos que el amor de Dios es más que un sentir. Guardará mis mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos. Hay una diferencia en decir, el que me tiene miedo guardará mis mandamientos. Cuidémonos de estar guardando los mandamientos por temor. Porque yo no sé si usted ha escuchado, me tocó escuchar mensajes a mí amenazadores. Si no amas a Dios, te vas a ir al infierno. Y tú dices, sí, yo amo a Dios, pero sabemos que ese amor está manipulado por el temor. Y el amor, y el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Entonces, como el amor del Dios se nos va revelando, la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos está basado en el amor. Entonces la pastora lo dice en la escritura, el que me ama, los guardamientos guardará. El que me ama.
genuinamente aman a Dios, pero no lo hacen como dice la Escritura, porque no lo obedecen. El que ama a Dios, como dice la Escritura, obedecemos sus mandamientos. Desde ahí yo no dudo que amen a Dios, solo que no lo hacen conforme el Señor lo estableció a su manera. Bueno, si te refieres, a gente X, gente mundana, voy a decirlo así, el asunto que es por medio del Hijo que podemos experimentar y manifestar el amor, y si una persona no tiene el Hijo, no tiene el amor. O sea, entiendo lo que dice la pastora, que al nivel hombre, a nivel concepto del amor del hombre, pues sí aman a Dios. Pero si nos vamos a la Escritura, les podemos decir, es que lo que tú estás diciendo no puede ser posible porque está en contra de la Escritura. Tú no puedes amar a Dios porque el único medio para amar a Dios es su mismo amor y es a través de su Hijo, y tú no estás en su Hijo. ¿Perdón? El ser hijos. De ser llamados hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser creación. No se puede sustentar ahí ese comentario. Entonces Dios resuelve. Todo ser humano es incapaz de amar a Dios antes de la cruz. Antes de que Él impartiera a su Hijo en nosotros, todo ser humano es incapaz de amar a Dios, aunque, como decía la pastora, aunque diga que ama a Dios. Pero vamos a lo natural, hermanos. El amor, lo voy a decir de esta manera, el amor tiene sus evidencias. El amor tiene sus compromisos. El amor tiene sus responsabilidades. Y la mayoría de la gente sin Cristo que dice amar a Dios, su conducta dice lo contrario. Amor significa ¿no? El filial, el eros, El estorgué. El epito. Entonces, eso es lo mismo que lo que le pasó a Simón Pedro. ¿Está adelantando, pastor? Ahí está Pedro. ¿Me amas? Ahí está. Pero le hablaba de un amor. Ahí está, sí. Es el texto que sigue. Señor, tú sabes que te aprecio. Es notable cómo el Señor induce a Pedro ¿a qué? El amor natural, hermanos. El amor natural es condicional. El amor natural es condicional. Yo te amo siempre y cuando tú me des lo que yo espero recibir de ti. El que quiera azul celeste que le cueste. Decía el maestro del manual, el apóstol Lucas Márquez, dice, ¿cuántas veces, lamentablemente, dice, cuántas veces no hemos escuchado el pacto matrimonial? Y yo estaré contigo y bla, 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 para que al paso de los días lo esté odiando, dice. Lo esté demandando en una corte, dice. Así dicen los días, ¿no? Sí, pues. Sí, pues los días, las semanas, los meses o los años, para que a los días, dice, a los meses o a los años, lo esté demandando en una corte, y el solo hecho de oír su voz, dice, se retuerce por dentro a aquel que le dijo que iba a estar con él todos los días. Ese es el amor natural. Aquí no sucede eso, en el nombre de Jesucristo. Porque el amor natural es condicional, pero el amor espiritual es incondicional. Y nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Cristo. Que estábamos muertos cuando Él nos dio vida. Y cuando aún éramos débiles, Él nos amó. Es notable cómo el Señor induce a Pedro a que le ame. Cuando, dice Juan 21, del 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, recuérdese que esto fue después de la resurrección y antes de que Pedro lo había negado
3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Mandé? Sí, dije antes que esto sucedió antes de que lo negara, ¿no? Perdón, fue al revés, es cierto. Sucede después de la resurrección y después de haberlo negado. Eso es lo correcto. Gracias, pastor. ¿El pastor nomás estuvo atento o nomás me dijeron los otros? Así lo vamos a dejar. Es importante corregir, hermanos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Me vino y anoté aquí, Romanos creo que dice, nada nos podrá separar del amor de Dios hacia nosotros. Y como decía el pastor ahorita, Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? No tengo claro ahorita los conceptos acerca del amor, pero dice la mayoría de los eruditos concuerdan en que lo llevó de un amor condicional, de un amor natural, a poder ver el amor que él sentía, que él expresaba hacia Pedro. Pedro lo había negado y a través de estas preguntas lleva a Pedro a reflexionar y decir, mira, porque se acuerda cuando le dijo, díganle a sus discípulos que vayan a Jerusalén. No me acuerdo dónde le dice, vayan a Jerusalén. No recuerdo a dónde le dice que vayan, que iba a estar ahí. Y le dice, y a Pedro también, haciendo una diferencia. Y cuando Pedro llega, cuando Jesús llega y le hace las preguntas, lo llevó a través de las preguntas a meditar y decir que Pedro pudiera él reflexionar y decir, mira, a pesar de que yo lo negué, aún así él me está llamando y me está preguntando si yo le amo. Y la primera vez que le dice, sí, yo te amo, pero con un amor natural, con una, sí, yo te aprecio. Pedro, ¿me amas? Dice la mayoría que cuando Pedro se le reveló el amor de Dios hacia él, que a pesar de que lo había negado, lo estaba llamando a restaurarlo. Dice, el Señor le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en ese tú lo sabes todo, decir, Señor, me equivoqué. No creí lo que tú dijiste que yo te iba a negar. Porque en ese momento, cuando yo dije que no te iba a negar, mi amor era condicional, siempre y cuando no estuviera en juego mi vida. Y a veces, hermano, experimentamos, caminamos o expresamos ese tipo de amor. Señor, te amo, siempre y cuando no pongas en riesgo mi vida. Señor, sí te amo, siempre y cuando no pongas en riesgo mi agenda. Señor, sí te amo, siempre y cuando y no pongas en juego mis sueños. Señor, sí te amo, siempre y cuando y no pongas en juego los sueños y los proyectos que yo tengo. Si no me los tocas, yo te amo. Y a ver, si no tocas mi reputación, si no seré avergonzado por los hombres, sí, sí te amo. Pero a veces, hermanos, en los proyectos o somos humillados por los hombres o perdemos algún proyecto que tenemos y venimos a Dios y Dios te pregunta, ¿me amas? Porque me había dicho que sí me amabas, pero que no tocara, ¿no? Y yo no toqué. Y como yo no lo toqué, pues se te vino abajo. Porque si yo te lo hubiera tocado y tuviera mi voluntad, se hubiera sostenido. Pero como tú no querías que tocara tus proyectos, tú no querías que tocara tus pensamientos, tú no querías que tocara tu vida, bueno, pues yo respeto. Pero ya que todo se te cayó, yo vengo a preguntarte algo. ¿Me amas? Porque yo te sigo amando.
estaban al final del Evangelio de Juan. Sí. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Aquí estaba al final del Evangelio de Juan, capítulo 21, y le está diciendo: Simón, ¿me amas? Acuérdese que al principio del ministerio público de Jesús llama a Simón y le cambia el nombre. Simón en hebreo, Cefas en griego, o viceversa, uno de los dos, no recuerdo cuál de los dos, pero así se llamaba normalmente, pero le cambia el nombre de Pedro. Ahora tú ya no te llamarás Simón, ahora tu nombre será Pedro, en un nivel espiritual que él debiera de alcanzar. Pero resulta que al paso de todo el ministerio, después de la crucifixión y ahora en la resurrección, le vuelve a decir el nombre pasado. Le vuelve a decir su nombre anterior, cuando ya le había cambiado el nombre a Jesús. Amén. Entonces estaba incluso hasta confundido, yo pienso, Pedro, recibiendo, a ver, ¿cómo que vuelves otra vez a nombrar como mi nombre anterior, cuando Dios ya le había cambiado el nombre, diciéndole Simón? Amén. No le dice Pedro me ama, no, le está diciendo Simón. Lo que pasa es que yo pienso que el Pedro al que él instituyó lo dejó y volvió el Simón, el viejo hombre, a resurgir. Y estaba hablando a Simón, y es la manera que Jesús amorosamente decide: le estoy hablando en lo que volviste. Simón. Miren, a usted le ha pasado y a nosotros también. Después del comentario que hace el pastor, se abren otros panoramas. Pero mientras ese comentario no se abre, pues todos nos quedamos a lo que teníamos. Pero después de que era ese comentario, se abre el panorama a otras situaciones. Por ejemplo, yo pudiera decirle, lo llevó a la revelación que él había declarado. Lo llevó a recordar quién era el que le estaba preguntando: ¿me amas? Lo llevó a meditar y reflexionar aquel día cuando de sus labios salieron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice, no te lo reveló ni, Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, le estaba, pudiéramos decirle, pero le digo, después del comentario se abre el panorama hacia otras análisis. Ahí es cuando le dice, ya no serás, ahora serás Pedro, ¿no? Y tú serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, al decirle Jonás, convencidos creo que estamos de que lo llevó a aquel punto de revelación que él había tenido, como para despertarlo. Es que yo soy lo que tú dijiste, te lo reveló mi Padre, y es una realidad. Yo dije, yo soy, mire, a ver, yo soy lo que tú dijiste que yo era, y tú eres quien dije que tú eras. Por eso, hermanos, es importante participar. Porque a veces tú tienes un comentario por hacer, y ese comentario, hermano, puede abrir un abanico de más verdades. Porque yo lo he experimentado, y ahorita lo quise poner a referencia por lo que comentó el pastor, y de ahí del pastor, la pastora hace su comentario y yo también hago mi comentario, y que todo tiene que ver con la escritura. Pero si el pastor no hubiera dicho nada y se queda con ese pensamiento, dice, bueno, al final yo creo que así fue y no lo comento, simplemente yo lo creo en mi corazón y así me quedo con él. Pero después de que él lo comenta, se abre la posibilidad a más revelación. No se quede callado, pregunte. Así es. Recuerde que es escuela. En las escuelas se preguntan. Dios resuelve el problema de la inseguridad y la desconfianza de nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe
todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Recuerde, aquí subrayé yo y le puse una palabrita por un lado donde dice, nuestro corazón nos reprende. ¿Se acuerda las partes del corazón? ¿Se acuerda las 4 partes que hemos visto del corazón? Bueno, si regreses, no se regrese ahí, pero recuerde las 4 partes del corazón. ¿En cuál de esas partes es donde se experimenta la reprensión? En la conciencia. Ahí es donde se experimenta la reprensión o la confianza. Y dice el punto. ¿Por qué es este proceso divino por el cual Dios nos da seguridad en el corazón? Si nuestro corazón nos reprende sobre cierto asunto, sobre cierta situación, debemos ¿qué? Detenernos. Pues esto sería como el primer semáforo de advertencia. ¿Qué color sería? Amarillo. Si violamos, dice Juan, si lo violamos, dice Juan, mayor es Dios. O sea, cuando hay una reprensión o un detente en la conciencia, hay que hacer un detente. Hay que hacer un alto. Ahora, pero si no hacemos el alto y ahí vamos y caemos, bueno, mayor que nuestro error es Dios. Y corremos a sus pies a pedir perdón y a ser restaurados de aquello que hayamos cometido. Si nuestro corazón no nos reprende, debemos tener plena confianza en Dios. A esta facultad del corazón Dios le llama, la cual es el gobierno de Dios en nosotros. La importancia de conocer e identificar y obedecer a Dios a través de nuestra conciencia. Y hemos visto cómo es que trabaja las 4 partes del corazón. Entonces, si vamos a hacer algo, vamos a decir algo, hicimos algo o ya dijimos algo y hay una reprensión en nuestro corazón, meditemos y reflexionemos, porque quizá habrá que pedir perdón, habrá que restaurar o habrá que retomar el camino. Pero la importancia de obedecer a la conciencia, que lo dice aquí, que es la parte donde Dios habla por medio de su espíritu. No recuerdo el texto donde dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Creo que Romanos. A ver, es que ahí hay algo. A ver, lectura, pastora. Como ellos no aprobaron. Ahí está, mire, desde ahí. Y como ellos, ¿qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, el no tener en cuenta a Dios, pudiéramos decir, estar ignorando lo que Él nos está diciendo constantemente. Puede haber una reprensión en la conciencia acerca, lo voy a decir así, de pecados que seguimos cometiendo o de acciones que seguimos cometiendo. Y hay una reprensión en la conciencia. Pero esa represión de la conciencia, hermanos, la ignoramos constantemente. Cuidado. Que se cauteriza la conciencia.
Ahora, vamos a lo natural. ¿Qué pasa cuando tú le estás hable y hable a alguien que no te hace caso? Tú le estás hable y hable y hable y te das cuenta que cada que le hablas no te hace caso, te ignora. En bueno, ¿qué? ¿Quién habla por allá? ¿Y ya no qué? Y ya no le hablas. Ahora, no es que Dios se enfade, ¿no? No es que Dios se enfade, sí que no lo estamos teniendo en cuenta. Él está hablando, nosotros lo ignoramos. Él está hablando y nosotros lo ignoramos. ¿Qué? No lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, como no lo estamos teniendo en cuenta, ándale, mijito, llega el momento que te entrega una mente reprobada. Y como Dios ya no lo oyes, eso te va a llevar a consecuencias más. Porque Dios ya no te va a hablar, ya no vas a sentir remordimiento, ya no vas a sentir la reprensión de Dios a través de la conciencia por medio de su espíritu. La mente queda cauterizada, ajenos a la vida de Dios. Y eso, hermano, es fuertísimo y peligrosísimo y lamentable. Y ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que aquí vamos a terminar, porque tenemos punto, pero mire, le voy a comentar algo, ni modo, tengo que ser. Ahorita se habló acerca de un asunto cuando ya hay una conciencia del pecado, ¿no? Hablando de pecado. Póngame atención, es algo que yo viví en esta semana. Les dije a los que vinieron el viernes que murió un pariente mío en esta semana. Pues fuimos a sepultar. Cuando veníamos de regreso, siempre los sepelios de estas personas vendedoras de planes funerarios que se están entregando su tarjetita y nos ofrecieron ahí abiertamente, públicamente, nos ofrecieron el plan funerario, ya sea en entierro o cremación. Pues ese tema se llevó en el carro. Venía yo con tres personas cristianos, los tres, 4 personas, y veníamos con el tema de que del cremación, dale más barato, el doble es más barato. 19,000 pesos cremado, 40 y tantos sepultura tradicional. Y esta persona venía dando referencia, pues yo voy a cremar, porque me sale más barato. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Y se tocó ese tema. Entonces, como diferenciábamos acerca de las religiones, esta persona me dijo, bueno, ¿con quién deberíamos de ir? ¿Con qué fuente deberíamos de ir para que nos diga quién verdaderamente si eso no es? Porque en los dos argumentos, en las dos opiniones hay argumentos. Y me dice, ¿qué argumentos toma aquel que acepta la cremación? Y le dije, mira, yo soy del argumento de que no recibo la cremación. Seré sepultado o seremos sepultados tradicionalmente. Entonces esta persona dice, ¿con quién tenemos que ir para que nos dé su argumento bíblico? Es que bíblicamente no hay cremación. Los pueblos paganos cremaban a sus muertos. Y el caso más fuerte y el ejemplo más veraz es Jesucristo. Jesucristo desde su nacimiento a su sepultura y aún su resurrección y su ascensión, el Señor nos enseñó. Jesucristo, ¿cómo fue? Fue sepultado, no fue quemado. Entonces ese tema se siguió, y esta persona vuelve a decir, ¿con quién debemos de ir para saber? No, de que si vas a encontrar dos opiniones. Y tú tienes que tener la conciencia y tu convicción de aceptar cuál es tu opinión, tu veracidad. Amén. Y le dije, mira, es como los otros temas que están ahorita en boga, en el ámbito cristiano. Si puedo tomar o no puedo tomar. Si me puedo tatuar o no me puedo tatuar. ¿Sabes que hay muchos cristianos
cristianos y hay muchas iglesias que incluso aceptan el tatuarse. Hay muchos cristianos que incluso que ya se echan sus cervecitas cuando ya la conciencia empieza a ignorar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando yo toqué el tema de las cervecitas y el tatuarse, dice, bueno, eso vamos a dejarlo por un lado. Estamos hablando acerca de la cremación, ¿no? Entonces, yo creo, pudiera profundizar más aquí, pero ya no lo quiero hacer. Pero yo creo que todo tiene que ver con lo que estamos compartiendo, con lo que están compartiendo Carlos. Entonces, ustedes